Las interfaces o interfaces nos van a permitir que clases distintas compartan un mismo método, una misma característica. Vamos a crear primero, en nuestro proyecto vacío, vamos a crear una clase Java. En este caso, pues le voy a llamar figura. Podría crearlo de otra manera usando esta interfaz, pero voy a crear, ¿veis? Una clase y voy a sustituir la palabra class por la palabra interface. ¿De acuerdo? Porque ahora no tengo que definir atributos y métodos, solo tengo que definir aquellos métodos que yo quiero que se sobreescriban en las clases a las que le aplique esta interfaz. Voy a poner el método área, voy a decir que devuelve un entero. Podría hacerlo más ajustado para este método y poner que devuelva un double, ya veremos por qué. Pero es como un método simplemente didáctico, voy a poner que devuelve un entero la área. Ahora voy a definir la clase rectángulo. Entonces, en este caso, no heredará, no hará extends de figura, sino implements figura, que implementa esa interfaz. Eso me obliga a que ahora yo tenga que redefinir y sobreescribir el método área. Veis que estaba en rojo, le doy a que me dé una solución y me dice que tengo que sobreescribir el método área. Él me lanza aquí una excepción. Ahora vamos a rellenar. Nosotros primero vamos a definir los atributos de esta clase, que van a ser ancho y alto de tipo entero. Y vamos a hacer un constructor con argumentos. En este caso, ancho y alto, que van a ser de tipo entero. Ahí tenemos los parámetros. Como he comentado, definir una interfaz lo que hace es que todas las clases que implementen esta interfaz tenemos que redefinir este método intArea. Bueno, simplemente este constructor por parámetros pongo que el ancho es igual a ancho y dis.alto es igual al alto, al parámetro que se pasa. Y ahora sí puedo hacer cálculo del área. En este caso pues voy a aplicar el área del rectángulo, que sería pues, bueno, ancho por alto. Aquí no hay ningún problema. Bueno, dis.ancho por dis.alto. Podría poner ancho por alto y no pasaría absolutamente nada. Aquí va a devolver un entero, no hay problema. En el siguiente ejemplo, la siguiente clase que vamos a hacer, voy a hacer una nueva clase de ejemplo. En este caso, el rectángulo. En verdad devolvería el área, sería de tipo double. Por eso he dicho que sería más correcto definir de tipo double. Pero para didáctica creo que está mejor así. Triángulo también implements figura, lo cual quiere decir que yo tengo que redefinir el método intArea, el método que devuelve un entero en la área. Primero voy a definir, en este caso voy a dejar que esté en rojo, veis que el triángulo está en rojo, hay un error, defino esos atributos base y altura y voy a hacer el constructor con parámetros. Voy a pasar la base y la altura y simplemente pues voy a asignar esos parámetros que se pasan a los atributos dis.base y dis.altura, perdón. Entonces, dis.base igual a base, dis.altura es igual a altura. Y ahora pues era igual, tengo que redefinir el método área que devuelve un entero. Entonces, ¿veis? Public int área. Aquí lo más lógico sería hacer que fuera un double, porque el área del triángulo en verdad es un double, pero voy a aprovechar que la división entera. Entonces, base por altura, esto es un entero dividido entre 2, pero estoy haciendo la división entera, no la división real, con lo cual el resultado es como si truncase esa división real. ¿De acuerdo? Y ya tendría estas dos clases que son inconexas, que no heredan de una misma clase común, salvo la clase object, pero que implementan los dos el método área, que cada uno lo implementa a su manera. Entonces voy a crear un objeto de la clase rectángulo y voy a crear un objeto de la clase triángulo. R1 y T1. Voy a inicializar R1 llamando al constructor de rectángulo y le voy a pasar pues ese ancho y ese alto. ¿Veis? 7 y 5. Voy a hacer exactamente lo mismo con el objeto T1 llamando al constructor de la clase triángulo que hemos definido previamente, pasándole pues una base y una altura cualquiera, por ejemplo 4 y 7. Y ahora pues simplemente voy a mostrar por pantalla el resultado de aplicar el método área a cada una de esas clases. Entonces, vamos a mostrar el área del rectángulo es, y ahí pues concatenaremos con el método área aplicado al objeto R1 y lo mismo vamos a hacer después con el triángulo y el objeto T1. T1, R1, área. Pongo su punto y coma y dejará de aparecerme este error. Efectivamente, no, perdón. Me falta una T aquí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el... la abreviatura no me ha funcionado. Voy a hacer lo mismo system.out.println. El área del triángulo
es, y en este caso T1.area. ¿Veis? Esto nos muestra cómo ese mismo método está disponible en clases distintas, clases que no tienen ninguna herencia común y sin embargo se comporta de manera distinta. Entonces, las interfaces son un buen método para hacer que tengan características comunes clases que no tienen ningún punto en común, que no heredan de lo mismo. Y ahí ejecutamos y veis el resultado como sale perfectamente.